Cámara de Senadores, periodo 1897, páginas 277-278. Todos los argumentos vertidos en mi exposición, más los que sabrán suplir los eminentes expositores que me anteceden y me sucederán en esta locución, confirman que en la interpretación al artículo 30 de la Constitución Nacional que realizara el prestigioso constitucionalista de Bedia y enjundiosamente difundida por Arturo Sampay en la Convención Constituyente de 1949, es la correcta y la cual deberá ser aplicada para legislar sobre el proyecto de reforma constitucional. Reforma. El proyecto que estamos considerando propone en primer lugar a la consideración por parte de la Convención Constituyente a elegirse la modificación del artículo 45 del actual texto constitucional. El artículo 45, con el funcionamiento democrático de las instituciones regladas conforme al sistema constitucional vigente, se ha comprobado que la tarea de control del desempeño del Poder Judicial mediante el juicio político se ha incrementado en gran medida. Por proveer a esta tarea le resta la función específica del Poder Legislativo, debiéndose tomar además en consideración que cuando se dictó la Constitución de 1853, el Poder Judicial tenía dimensiones considerablemente menores. Por ello se propone la reforma del artículo 45 pensando en la incorporación del jury para todo el juez inferior a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estaría integrado por legisladores nacionales, magistrados y letrados de matrícula conforme lo establezca una ley del Congreso. Artículo 46. La propuesta de reforma del artículo 46 obedece a la necesidad de revalorizar la madurez política del pueblo que no necesita recurrir a intermediarios, como en el caso de los colegios electorales, en algunos casos fuente de conflictos, pudiendo llegar a tergiversar la voluntad popular. Por ello, en todos los casos se propondrá el mecanismo de elección directa para los cargos en que se recurría a la reforma indirecta en el actual mecanismo constitucional. Artículo 47. La habilitación del artículo 47 es al efecto de la supresión del requisito patrimonial como condición para acceder al cargo de senador nacional. Esta medida goza de consenso unánime, por cuanto ha perdido totalmente vigencia, ya que fue establecido en base a las circunstancias que rodearon a los constituyentes de 1853. Surge la viabilidad de la reforma del artículo en la concordancia directa con la reforma del artículo 77, donde también se propone el acortamiento del periodo presidencial. Pero sin debatir. Ello por entender que la duración actual es excesiva y no existen las razones que antiguamente la determinaban. Artículo 55. En cuanto a la reforma del artículo 55, tendiente a ampliar el periodo de sesiones de ambas cámaras legislativas, se puede considerar que no existen opiniones disidentes, sino que por el contrario, la necesidad de contar con más tiempo para la tarea legislativa se ha manifestado en la práctica en la extensión de la mayor parte de los periodos legislativos. Artículo 67. Las múltiples reformas para las cuales se habilitaba el artículo 67 responden a distintos criterios y objetivos. En el caso del inciso 1, tienden a la posibilidad de regionalizar los beneficios resultantes del comercio exterior. En la práctica, hemos visto cómo las provincias de la región noroeste han bregado por la obtención de zonas francas. Señor director, nosotros estamos aquí con los dos senadores, Fernando de la Rúa, UCR, Augusto Alacino, PJ. Cuando usted disponga de arranque que les permita desarrollar comercialmente transacciones comerciales internacionales. El inciso segundo es una nueva redacción. Deberá deslindar las atribuciones impositivas de la nación y las provincias con rango constitucional. En el inciso quinto
se persigue que la reforma establezca la fijación por ley del Congreso de la organización bancaria destinada a emitir billetes y regule su autarquía. En el inciso 11 se somete a consideración de la Convención Constituyente el principio de ciudadanía natural, tomando en consideración las circunstancias que determinaron su adopción antiguamente. No son las mismas que actualmente rigen al respecto. Por ello, se resalta la conveniencia de que el Congreso reconsidere tal criterio y establezca mecanismos que permitan la incorporación y participación plena en la vida institucional de la Nación a aquellos individuos que tengan lazos de vinculación entrañable con la misma. Hace poco he sometido a consideración de este honorable Senado y ha sido aprobado un proyecto de ley de creación del Programa Nacional para la Vinculación con la Comunidad Argentina en el Exterior, en el cual justamente se planteaba la necesidad de adecuación a las necesidades de estas nuevas realidades, del criterio restrictivo en cuanto a la nacionalidad que había regido nuestro ordenamiento positivo. Inciso 13. La redacción constitucional del inciso 13 no guarda relación con la realidad actual. Por ello se comparte la necesidad de su sustitución por la facultad del Congreso de legislar sobre los servicios federales, permitiendo a los representantes de las provincias intervenir en cuestiones específicas de su tratamiento, de su territorio, la economía, la población. Inciso 15. También en el caso del inciso 15, la realidad ha hecho improcedente la redacción, haciendo incuestionable la necesidad de eliminar la referencia al trato que debe brindarse a las comunidades indígenas según el criterio vigente al momento de redactarse la Constitución. Inciso 18. En las previsiones del inciso 18 surge la necesidad de adaptar su última parte a las prescripciones que en materia de elección de presidente y vice tome la Convención Reformadora. Inciso 20. Las previsiones del inciso 20 del artículo 67 han perdido vigencia a la luz de lo establecido por el tratado firmado por nuestro país con la Santa Sede. Por consiguiente, es necesaria su adecuación. Inciso 22. También las previsiones del inciso 22 del artículo 67 han perdido vigencia, salvo en lo atinente al régimen de presas. Y en el inciso 23 se trata de salvar la omisión de la mención de las fuerzas aéreas, hecho comprensible ya que la misma no existía contemporáneamente con la redacción de la Constitución vigente. Inciso 26. En el inciso 26 se procura que la facultad del Congreso de aprobar la declaración del estado de sitio por parte del Ejecutivo, aun en los casos en que el mismo no se halle en sesiones, se haga inmediatamente efectiva. Ello sería mediante la convocatoria simultánea a sesiones extraordinarias. A tales efectos, lo que permitirá revocar o ratificar en forma inmediata la decisión del Ejecutivo, evitando que el Congreso, luego del receso, se encuentre con el hecho consumado que ya ha causado Estado. Artículos 68-72. Del artículo 68 al 72, la habilitación responde a agilizar el trámite de sanción de las leyes, limitando el número de instancias revisoras. La experiencia ha demostrado que numerosos proyectos de ley no han llegado a sancionarse por la morosidad del trámite en la Cámara Revisora. Por ello consideramos que la sanción ficta contribuirá no solo a agilizar el procedimiento de sanción de leyes, sino también a un eficaz cumplimiento de la tarea legislativa y al funcionamiento pleno de las cámaras del Congreso. Artículo 76. En el artículo 76 de la Constitución vigente se establece el requisito de pertenecer a la Comunión Católica Apostólica Romana para ser elegido presidente y vicepresidente de la Nación. Indudablemente, ello ha perdido fundamentación en un país que, como el nuestro,
se ha nutrido de comunidades inmigrantes de distintas procedencias y de diversas creencias religiosas originarias, y ello no ha impedido que participen en la vida política argentina, y la mantención de esta norma estaría significando un cercenamiento de derechos políticos, especialmente el de ser elegido. Artículo 77. El artículo 77 de la Constitución plantea la consideración del periodo de mandato para el que son elegidos el presidente y vicepresidente de la Nación y veda la posibilidad de reelección inmediata. Esta cuestión consideramos que debe someterse a la consideración de la Convención Constituyente. Aunque se sancione la posibilidad de reelección inmediata, será el voto de la mayoría el que otorgue un nuevo turno presidencial a un ciudadano. En cuanto al acortamiento del periodo, la experiencia, no solo nacional, sino internacional, muestra que un lapso de 6 años puede resultar muy largo en determinados casos, mientras que en otros puede no alcanzar para completar el plan de gobierno. Por ello es conveniente hacer jugar esta previsión con la posibilidad o no de reelección. Como consecuencia de lo expuesto en el artículo 78, debe ser reformado según el criterio que se adopte en el tema expuesto anteriormente a fin de lograr su concordancia. Igualmente, el artículo 8 debe ser considerado a la luz de la decisión que se adopte respecto de lo expuesto en la consideración del artículo 76. Buen día, Méndez, muchas gracias. Efectivamente, a las 11:35 se reanudó el debate del proyecto que declara la necesidad de reformar nuestra Carta Magna. En primera instancia, el senador Deolindo Felipe Vittel repudió el ataque que sufrió en las primeras horas del día de hoy nuestro colega Hernán López Echagüe. Repudio que, por supuesto, fue unánime de todas las bancadas que conforman la Cámara Alta. Estamos con los senadores Fernando de la Rúa, de la Unión Cívica Radical, Augusto Alacino, del Partido Justicialista. ¿Estamos en el día D? ¿Hoy se vota, senador Fernando de la Rúa? Y quién sabe, porque es tan improvisado todo esto, y tan claros los objetivos del justicialismo, que como quiere sacar esto para la reelección y trata la Constitución como si fuera un reglamento cualquiera. Así que no sé qué manejos esperamos. Si termina hoy, creo que faltan muchos oradores, si se pasa a cuarto intermedio, si no dan los números, y si dan los números, votarla. Mire, nosotros hemos dado realmente el debate advirtiendo los peligros que está en todo esto. Es muy grave la situación de un país donde un presidente de la República puede manejar las cosas de esta manera para modificar la Constitución a fin de posibilitar su propia reelección. Augusto Alacino, ¿su opinión? Bueno, yo admito que en una democracia haya un tipo de conflicto, pero afortunadamente existen las instituciones que canalizan los conflictos o canalizan las opiniones divergentes. Esto es lo que está haciendo el Senado en esta discusión que estamos haciendo ahora. De manera que nosotros hemos acordado y hemos votado un plan de labor. Es cierto lo que dice el senador, hay todavía 19 oradores anotados. Esto supone de que el día de hoy es muy difícil que terminemos. De todas maneras vamos a intentar cumplir con el plan que nos hemos trazado en el bloque. ¿Cuarto intermedio hasta mañana o cuarto intermedio hasta después del 3 de octubre? Bueno, yo creo que debería ser mañana. Es decir, si alcanza mañana el tiempo, habría que conversarlos en labor parlamentaria, porque habitualmente los senadores los viernes parten a las provincias, pero mañana o el lunes, ¿no? ¿Mañana o el lunes, senador? No tengo idea, eso la mayoría es clara del justicialismo. Espero que, ya que no podemos lograr consenso en torno a la Constitución, se logre consenso sobre el cuarto intermedio. Pero cuidado, porque este asunto hay que tratarlo con seriedad. ¿Logra el justicialismo los 2/3, Alacino? Y el justicialismo no va a renunciar a tratar de hacer todo el esfuerzo para conseguir ganar, es decir, la pulseada y obtener el 2/3. Nosotros creemos que el consenso en la Constitución es el 2/3, que es una mayoría tan importante, tan difícil de conseguir, que usted ve las dificultades aquí que tenemos, ¿no? De manera que vamos a intentar hacerlo, vamos a intentar ganar, y si perdemos nos someteremos a las reglas de la democracia. Haremos lo que dijo el senador ayer, archivaremos el proyecto e insistiremos el año que viene para modernizar la Constitución. Señores senadores, muchas gracias. Nosotros vamos a Estudios Centrales con Leila, por favor. El más alto rango constitucional. Igual que lo expresara en la consideración de la reforma del artículo 46 respecto a la elección de senadores,
deberá adecuarse a lo concerniente a la elección del presidente y vicepresidente de la Nación a los mecanismos de la elección directa, y por los mismos motivos se propicia la supresión de los actuales artículos 82 y a 86. En el artículo 86 también se prevén varios incisos pasibles de consideración reformadora. El inciso segundo deberá considerar que ante la omisión de reglamentación de las leyes, lo que entraña implícitamente un veto por omisión, la misma vuelva al Congreso, que recuperaría la facultad reglamentaria luego de un lapso en que ella no fuera realizada por el Poder Ejecutivo. En el inciso 3 del mencionado artículo 86 se deberá considerar la voluntad popular que en forma directa y mayoritaria consagre al intendente de la ciudad de Buenos Aires. El mantenimiento de la actual prescripción no tiene sustento, como lo tuvo en la circunstancia histórica que le dio origen. En un sistema republicano de gobierno, la publicación de las leyes constituye un requisito ineludible. En nuestra Constitución nada se dice al respecto, por lo que se considera oportuno prever un régimen de publicación y establecerlo como un deber del Ejecutivo Nacional, y para el caso que no lo cumpla en el término establecido, dicho deber corresponderá al presidente de la Cámara, que le ha prestado sanción definitiva. Se habilita el tratamiento del inciso quinto del artículo 86 a fin de que se reglamente la creación y funcionamiento de un Consejo Asesor de la Magistratura y se regule igualmente la facultad de otorgamiento de acuerdos por parte del Senado de la Nación. En cuanto a los incisos octavos y novenos, se propone su derogación por haber perdido vigencia después del tratado firmado con la Santa Sede en 1986. El inciso 11 deberá adecuarse a las reformas propuestas en cuanto al funcionamiento del Parlamento. En los incisos 15, 16 y 17, la adecuación deberá contemplar la existencia de la Fuerza Aérea Argentina, creada con posterioridad a su sanción. Y en el inciso 18 habrá que eliminar la obsoleta mención de las patentes de corso, inexistente en la actualidad. En cuanto al inciso 19, deberá concordarse con lo que se disponga respecto al artículo 23. En cuanto al inciso 21, se propone su reforma toda vez que el mismo resulta en su redacción actual de un cumplimiento imposible, y en atención a ello debe suplirse su limitación al territorio de la capital por el territorio de la nación. El inciso 22 se habilita para considerar que en los casos de designación por parte del Poder Ejecutivo de las vacantes que requieren acuerdo del Senado durante el periodo de receso, los mismos adecuarán en un término perentorio a determinarse siempre que no sean ratificados durante el periodo ordinario de sesiones. En el artículo 87 se considera la necesidad de dejar librado al legislador la conveniencia de poder ampliar el número de ministros, a fin de permitir un normal y amplio desarrollo en las funciones de gobierno que le caben al Poder Ejecutivo Nacional. El artículo 94, vista la necesidad de... Señor director, Aronín le habla. Que además de la independencia proclamada en los artículos precedentes y teniendo en cuenta que debe contar con una autarquía total que le permita su autofinanciación a fin de no depender económicamente de un presupuesto nacional que pueda de alguna manera condicionar su funcionamiento, se propone la inclusión... Bueno, ¿en cuántos minutos así lo traigo a algún senador? Se habilita el artículo 103 para la Convención Reformadora contemple la posibilidad de incluir cláusulas que garanticen la defensa del orden constitucional en toda su magnitud. Tiempos modernos han demostrado que dentro de una política económica de los municipios y dado su nivel de desarrollo actual, debe considerarse la posibilidad de consagrar la autonomía política y económica de los mismos. Congruente con el principio de regionalización, en el artículo 107 se deja abierta la posibilidad de que la Convención Reformadora amplíe las facultades que se otorgan a las provincias en materia de tratados recíprocos. En el artículo 110 se ha pensado que debería incluirse la reglamentación de las facultades que invisten los interventores designados por el Poder Ejecutivo en las provincias. Igualmente, luego de enumerar los artículos de la parte orgánica que deben ser pasibles de reforma,
El proyecto que estamos considerando propone la inclusión de un nuevo capítulo, a ubicarse a continuación del actual parte bueno. que recibirá el nombre de alguien en 2 minutos. garantía, estimando que esta incorporación en nada puede afectar la parte dogmática actual de nuestra Constitución Nacional, sobre la cual comparto la posición de que la misma se mantenga intacta como lo quisieron los constituyentes de 1853. El primero de los derechos propuestos para formar parte de este capítulo es el de la preservación del medio ambiente. A su respecto, creo necesario manifestar que el bien jurídico protegido es la vida, que por lo tanto esta protección debe tener jerarquía constitucional. Por otra parte, este principio es consecuente con el establecido en la mayoría de las constituciones americanas más modernas, como las de Abril, la de Brasil y Colombia. Y no permitir que Argentina contemple... ¿Qué necesita, Vicente? Que ya son de categoría universal. Bueno, si no hay nota... Sería quedar fuera del contexto. Está bien, ya está. Que en el mundo legisla sobre el medio ambiente, que hace a la calidad de vida. Y lo que es peor, sería atentar contra las condiciones de preservación del hábitat común de todos los argentinos. La actual Constitución nada dice respecto de los partidos políticos que no habían irrumpido en la realidad política del país hasta ese momento. Pero luego, el devenir y la necesidad de expresar la voluntad política de manera organizada ha creado un sistema de partidos que forma parte inseparable de los aconteceres democráticos actuales. Por lo tanto, los partidos y funcionamientos y garantías deben constar a nivel constitucional de aquí en más, facultándose al Congreso a dictar las leyes que al respecto sean necesarias para reglamentarlo. Fernando Cabana, de Jujuy. Contemplado esta situación con gran acierto. También se prevé la incorporación en el futuro del texto constitucional de forma democrática semidirecta. En este sistema debemos ser consecuentes con la experiencia de varias de las constituciones provinciales que, sin hacer una enumeración taxativa, se puede mencionar la de Córdoba, Jujuy, San Luis, Salta, San Juan, Santiago del Estero. Todas ellas establecen normas de democracia semidirecta, al igual que la mayoría de los países europeos lo vienen haciendo desde hace largo tiempo. La consulta a la voluntad popular antes o después de decisiones de gran importancia nacional parece adecuada a los tiempos y a la necesidad de participación y protagonismo que el pueblo argentino ha evidenciado. Será el Congreso el que deberá dictar una ley que establezca los alcances de la facultad de consultar al pueblo establecida constitucionalmente, carácter vinculante o no, según los casos. Nuestra Constitución actual reviste el carácter de rigidez mayor, según la doctrina constitucionalista, ya que además de un procedimiento especial, requiere de un órgano específico para proceder a la reforma de sus normas. Ello ha devenido de una especie de... Bueno, averiguame a quién devuelvo a estudios. Ok. Permitiendo la modificación parcial de un solo artículo constitucional, a efectuar directamente por el Parlamento con el voto de las 2/3 partes del total de sus miembros. Otra de las necesidades que plantea los tiempos modernos se relaciona con el creciente proceso de integración económica. El país forma parte desde este año de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, Asociación Interamericana de Integración, y ha suscrito el Tratado del Mercosur, dando prueba de su vocación de integración. Ello plantea la necesidad de buscar a nivel constitucional la inclusión de una norma que solucione el tema de la transferencia de competencias a las entidades de nivel supranacional. En el caso en que tales acuerdos internacionales ya firmados o a firmarse por el país, también se considera indispensable que en el texto de una nueva Constitución se incluya la salvaguarda del derecho a la preservación de la salud y se garantice la norma fundamental, el habeas corpus, el amparo y el habeas data, eficaz instrumento para la defensa de los derechos que la propia Constitución contiene. Igualmente surge como imperativo de estos tiempos incluir la protección constitucional de los derechos de los usuarios
Las normas constitucionales no solo tienen función legitimante del proceso sociopolítico, sino que a su vez han de cumplir una tarea docente y transformadora. No solo han de ser los miembros de los poderes del Estado, sino también y en forma principal el pueblo de la nación. En tal sentido, en distintas constituciones vigentes de países de alto desarrollo como Alemania, Italia y la madre patria de su constitución de 1968, se incorporan principios atinentes a encauzar el desarrollo económico y a lograr la vigencia de los derechos civiles, políticos y sociales. Esto también se ve reflejado en las declaraciones de Naciones Unidas sobre los derechos civiles y políticos, económicos y sociales culturales del año 1966. Igualmente en América, el Pacto de San José de Costa Rica incorpora principios similares. Por todo ello, consideramos importante que en una futura cláusula constitucional se inserten normas que promuevan el desarrollo socioeconómico y que, a su vez, otorguen vigencia y operatividad inmediata a los tratados magnos que se inscriban en la nación. Como antes expresáramos, sostenemos que es necesario ser franco y consecuente. No se puede ser democrático por etapas ni según los temas. Tampoco se puede volver al antiguo alegato que se sostuviera como vallas en 1941. Sería de vital importancia que sin resentimiento se desistan esas interpretaciones que se utilizan como impedimentos para enervar toda reforma constitucional y por nobleza puedan comprenderse entre sí los sectores políticos mayoritarios y comprometerse lealmente con el propósito de lograr los medios aptos para construir el país que todos anhelamos, a fin de que el pueblo entero participe de los bienes materiales, sociales y culturales de la civilización moderna. Pues debemos estar absolutamente convencidos de que esos anhelos solo serán factibles. Muchas gracias, Méndez. Faltan 8 minutos para la 1 de la tarde. Está exponiendo la senadora por Tucumán, Oligela del Valle Rivas, y nosotros estamos con el senador por Jujuy, el senador Fernando Cabana. ¿Cómo ve todo esto? ¿Se va a lograr definitivamente votar hoy? Bueno, en primer lugar lo veo que esto se ha tomado con un interés inusitado. No se olvide que se trata de reformar la Carta Magna de nuestro país. De manera que los senadores están todos dispuestos a llevar ahí al seno del recinto sus puntos de vista y están siendo receptados por todos. ¿Cuál es el suyo? Bueno, el mío es el de aprobar, ¿no es cierto?, el proyecto de reforma. Esto es una cuestión que lo hemos admitido ya todos los miembros de mi bloque, siendo respetuoso de mi bloque y de mi partido. Aparte, es una convicción personal de que así debe ser y así lo haré. ¿Cómo juzga usted la actitud del senador Bordón? Bueno, en principio, en el bloque estaban totalmente de acuerdo todos. Ahora, la actitud que pueda asumir cada uno de los senadores va por cuenta de ello y por responsabilidad de ello. Muy bien, muchas gracias, senador. Faltan 19 oradores. La gran incógnita es, ¿terminará hoy? Cuarto intermedio hasta mañana. Veremos en el transcurso de las horas qué es lo que va a ocurrir aquí en el Senado de la Nación. El señor Juan Carlos Mareco en la continuidad informativa. Distintas extracciones políticas. Hombres que evidentemente por algo transitamos por distintos andariveles. Somos y pertenecemos a distintas estructuras políticas. Yo no voy a entrar en el análisis minucioso, como lo ha hecho la compañera que me precedió en el uso de la palabra. He escuchado acá debates, exposiciones de alto nivel, algunos con una extraordinaria vehemencia, otros con una mayor prudencia y serenidad.
Pero de cualquier manera, Vicente, ¿no sabés si habrá otra entrada acá? todos estos debates enriquecen esta tarea que estamos realizando los senadores de la Nación. Yo creo que tendríamos que hacer algún análisis retrospectivo, no yéndonos al fondo de la historia, tal vez deteniéndonos un poco en el acontecer de este siglo que nos tocó vivir. Tal vez para eso tendríamos que decir el por qué estamos en política. Y yo no creo que sea faltarle el respeto a mis pares si le digo que un día yo tenía una alternativa: o ejercitar mi modesta profesión de escribano o dedicarme a la política. Y opté por este camino. Casi podría decir que me casé con la política. Y desde lejanos tiempos, todos los días me acuesto con la política y todas las mañanas me levanto con la política. He tenido aciertos y he tenido errores. ¿Hay otra entrada, Vicente? ¿No sabes nada? Sin odios ni ningún tipo de resentimiento. He venido acá No contestaron nada. desde una chacra de mi Chaco. Soy, yo diría, casi emparentado con los Toba, los Mataco y Mocovíes. Y en cierta medida no podría negar que tengo sangre gringa. Pero quiero decir lo que pienso. Tal vez no con la elocuencia y la sabiduría que otros han expresado acá. Pero es bueno que yo también diga algo, que yo también exprese mi pensamiento. Y bueno, esto es lo que voy a pretender hacer. Anticipadamente digo que estoy adherido a un partido político desde hace largos años. Y soy consecuente con ese partido político. Y desde ya anticipo que no tengo ninguna duda de cuál va a ser mi actitud en el momento de votar. Yo tengo un gran sentido de la disciplina. Y yo, no por disciplina, sino por convicción política, voy a acompañar a mi bloque en la decisión final que aquí se tome. Yo estaba analizando, aunque no soy un pibe, tampoco soy demasiado viejo, pero he aprendido, la vida me enseñó muchas cosas. Y yo, por supuesto, he tratado de acumular esas experiencias para ponerlas al servicio de mi partido y de mi patria. Yo diría, primero de mi patria, después de mi partido. Pero no me puedo olvidar, yo cuando era chico, yo escuchaba a mi padre en la chacra de un pueblo, de mi pueblo, ahí donde nací. Yo oía que él hablaba de política y hablaba de un comité Aristóbulo del Valle. Mi padre murió cuando yo era muy chico, de manera que no entendía mucho de la política, pero yo no creo que él tampoco haya entendido mucho de la política. Pero tengo la presunción, por los análisis que he hecho a posteriori, de que mi padre era militante radical. Y a mí no me ofende, al contrario, me honra, porque yo considero que el radicalismo es un partido histórico. Irigoyen y los hombres del 89, 90 estaban insertos en la política que cualquier argentino de bien hubiera adoptado en ese tiempo. Y un día, en ese Chaco, que era territorio nacional, cumplí el ciclo básico. Bueno, muy bien, señor director. He escuchado 13:30. Bueno, y el Chaco era un territorio... Perfecto. Lo que te pido, por favor, si llega a haber algún cambio de horario, que el aviso sea con un tiempo más o menos prudencial,
Porque desde luego tenemos que ir hasta el recinto a sacar al personaje y traerlo acá. De los pocos Muchas gracias. que Hasta luego. pudo dejar el Chaco para ir a estudiar. Y naturalmente tuve la oportunidad de conocer a grandes hombres de la República. Un favor que yo le agradezco profundamente a Dios y a mi destino. Claro, durante mi concurrencia a la escuela secundaria, en un pueblo que fundaron mis ancestros en Esperanza, provincia de Santa Fe, empecé a adentrarme en las cosas de la política. Y tengo que confesar acá, yo me sentí nacionalista desde mis orígenes. No sé por qué. Como seguramente muchos podrán explicarse el porqué de algunas actitudes de la vida de cada uno de nosotros. Y yo, una de las cosas que aprendí es que un día, cuando gobernaba don Hipólito Yrigoyen, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado y lo derrocaron como legítimo presidente de la República. Y así se instala en el país lo que José Luis Torres llama la década infame. Una década donde estuvieron cercenadas todas las libertades ciudadanas. Una década donde la elección era un simulacro o era una mentira. Se dicen, a mí no me consta porque yo no votaba entonces, de que el ciudadano venía al comicio, entregaba su libreta y le decían, bueno, ya votaste. Y se habla, yo podría mencionar a Rizo Patrón, que lo mataron en un pueblo de la provincia de Santa Fe, o a un caudillo del norte, don Rogelio Lamazón, y tantos otros que murieron en la década del 30, simplemente porque creían en la democracia y porque querían expresar su voluntad y su decisión a través del comicio. Y así fuimos andando. Los radicales no se pueden olvidar de lo que sucedió el 31. Tampoco nosotros no podemos olvidar de lo que fue la presidencia de Justo, después de Ortiz y de Castillo, hasta que aparece en el panorama de la República un acontecimiento que abre una nueva esperanza. Y yo ya era estudiante universitario. Y recuerdo el 4 de junio de 1943. Los estudiantes secundarios, entre ellos yo, sin saber mucho de qué se trataba, fuimos todos a la Universidad Nacional del Litoral, la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas y Sociales, Aula Alberdi, más o menos las 14 horas, todo eufórico con el golpe o con el hecho militar que escuchamos a través de las radios, porque entonces no había televisión, obviamente. Tampoco había tantas radios como ahora. El que tenía una radio, yo diría que era un privilegiado. Y hay algo que me quedó grabado para siempre. Cuando toda la euforia del estudiantado se manifestaba vivando, alabando los acontecimientos acaecidos, apareció alguien en la puerta del Aula Alberdi y se produjo un silencio. ¿Quién era esta persona?
uno de los hermanos Greca. Y oh casualidad, era nada más ni nada menos uno de los integrantes del Partido Radical que había tenido, según él, el alto honor de acompañarlo a don Hipólito Yrigoyen a la isla de Martín García. Claro, cuando él entró, se produjo el silencio expectante. Y le preguntaron, ¿qué opina, doctor? Y nunca olvido estos sabios y prudentes consejos de un hombre que está metido en la historia de la República. Muchacho, nos dijo, yo no me apresuraría a enrolarme o a encolumnarme detrás de un acontecimiento que no sé qué rumbo va a tomar. Porque tengo que decirles que sí, seguramente, muchos argentinos recibieron con beneplácito el golpe del 6 de septiembre de 1930. Pero los resultados del golpe del 6 de septiembre de 1930 no fueron, decía Greca, lo que algunos esperaban para el país. Entonces yo les aconsejaría prudencia. Veamos de qué se trata y después tomemos las decisiones. Claro, yo tengo que confesar acá que yo tenía el apremio por recibirme, porque mientras yo estudiaba, mi madre y mis hermanas ordeñaban vacas y se levantaban a las 3 de la mañana. Entonces yo no podía darme el gusto de algunos que perdieron años concurriendo a la facultad. Yo estaba premiado por las circunstancias. Yo tenía que volver al Chaco. Cuando volví, empezaba a correr la voz de un acontecimiento trascendente en la vida del país. Un acontecimiento trascendente que se había engendrado en el hecho del 4 de junio de 1943. Y, por supuesto, detrás de ese acontecimiento, de ese hecho nuevo, que aparentemente era tentatorio contra la voluntad popular, una voluntad popular que fue permanentemente burlada en la década del 30. Y yo creo que en esto no tenemos nosotros ninguna duda. En esto hay coincidencia casi total y absoluta entre todos los argentinos. Nadie salió a desmentir que no es cierto lo que dijo José Luis Torres. La década infame. Queríamos salir de eso. Y todos estábamos de acuerdo. Todos estábamos contentos. Y apareció entonces en el panorama de la República el coronel. Nadie sabía quién era. Empezó a convertirse en una esperanza. Yo no tengo la pretensión de venir a refregarle a Perón, a nuestros dignos adversarios políticos. Simplemente, yo no podría hablar de política sin hablar de Perón, porque soy peronista, fui peronista y moriré peronista. Pero algo nuevo sucedió. Yo me acuerdo que la primera vez que voté en broma, porque en ese tiempo nadie creía. Voté en el año 1938 en Santa Fe. Y recuerdo, también para hacer una especie de confesión de mi humilde existencia, cuando lo mataron a Rizo Patrón en un pueblo de la provincia de Santa Fe, y bueno, el comité radical se llamaba La Chinesca. Yo no actuaba como... Pero me sentí convocado, me sentí atraído por la rebeldía que yo veía en los jóvenes contra esta actitud que estaba conspirando contra el destino de la República. Pero confieso también que yo no militaba en los partidos políticos, porque ya entonces había quienes denigraban
a los partidos y a los políticos. Yo, por el contrario, creo, y esto recogiendo las enseñanzas de quien fue mi jefe político, no puede haber democracia sin partidos y no puede haber partidos sin políticos. Y Perón decía esto: hay políticos buenos, regulares y malos, como hay médicos buenos, regulares y malos. A nadie se le ocurrió suprimir a la medicina porque haya médicos regulares o malos. Y a mí se me ocurre pensar que a nadie se le puede ocurrir suprimir la política porque haya políticos buenos, regulares y malos. Y yo tengo que tratar, o estoy obligado, porque estoy haciendo una reflexión retrospectiva. Yo recuerdo el 17 de octubre de 1945, fue una pueblada que le dio participación a un pueblo ignorado. Y nace una nueva etapa en la vida de la República. Y fíjense que una de las cosas que a mí me asombran, por ejemplo, no me sorprenden ni me escandalizan. Por el contrario, creo que es una actitud correcta. Porque nadie de nosotros, o por lo menos los que tenemos algún tiempo de militancia política, podemos ignorar que a Perón le hubiera gustado que el heredero de la revolución del 4 de junio sea el Partido Radical. Y esto no es un reproche, porque todos tenemos aciertos y errores. Yo diría que el acierto de Perón, cuando apuntó a ofrecer a un radical, don Amadeo Sabatini, la vicepresidente de la República, a mí me gustaba. Seguramente a otros no, pero de cualquier manera para mí era un acierto del que se había convertido en jefe del movimiento del 4 de junio. Así no se dieron las cosas, yo diría por esas cosas de la vida de los pueblos, pero de cualquier manera, la revolución del 4 de junio, contrariamente a lo que sucedió en 1930, apuntaba a restablecer la democracia en el país. Democracia que se había concretado en la presidencia de Irigoyen de 1916, que viene una larga lucha, llena de penurias, de cárceles y de muertes, y que dura apenas del 16 al 30. Entonces a mí me gustaba la cosa, como le gustó a muchos argentinos que se enrolaron en el nuevo movimiento que surgía a la faz de la tierra, o por lo menos dentro de nuestro territorio. Todo anduvo bien. Y nosotros, por supuesto, podemos decir con orgullo, se dijo entonces en todo el mundo, por primera vez, o con toda seguridad, una de las elecciones más libres que conoció la República fue la del 24 de febrero de 1946. Pero lamentablemente nosotros veníamos de desencuentro en desencuentro. Y se había engendrado la mala práctica de ir a golpear a los cuarteles, para que los militares devolvieran lo que las urnas negaron. Y en esto yo creo que estamos hermanados todos, porque nadie podrá decirme a mí que en cierta medida no estuvo complicado con un fragote
como decían los muchachos. Esto es historia, esto es cierto. Y bueno, lo demás es casi reciente. La reforma constitucional de 1949 y la interpretación que algunos juristas pretenden dar a este hecho histórico y trascendente. Pero acá viene la cosa. Sí, es cierto, se podrá discutir. Algunos tratadistas sostienen que nosotros no cumplimos exactamente con lo que establece el artículo 30 de la Constitución. Algunos discuten si es de los que integran el cuerpo o de los que están presentes en la Asamblea. Y esta es una discusión que sigue en pie, pero no para que nos enojemos. No para que nos enojemos, porque yo creo que la política posibilita esto. Yo escuchaba ayer un orador vehemente, porque cada uno es como es. No puede cambiar uno a esta altura de los tiempos. Hay oradores que son serenos, reposados, y otros que son vehementes. Yo ayer escuchaba un orador de este recinto, un par nuestro, con una tremenda vehemencia. Y me parece bien porque es su estilo. Ya no lo vamos a cambiar. Pero yo cuando él hablaba, yo pensaba una cosa, que escuché muchas veces. Es preferible esto al silencio de los cementerios. ¿O es preferible este debate haber tenido el triste destino de ver sobre mi pecho llorando las madres, las muertes o desaparición de sus hijos? ¿O es preferible este debate que el frío y la soledad de los calabozos? Porque yo diría que hasta tuve la suerte de que me tuvieron preso 7 meses en el año 1955. ¿Y por qué digo tuve la suerte? Y porque me enseñó algo. Yo dije que hasta en la cárcel se aprende. Y tal vez no nos haría falta para entender la verdadera verdad de lo que es la democracia. ¿Por qué yo me voy a enojar con algunos señores que integran este cuerpo porque no piensen como yo? Y fíjense que yo, cuando estuve preso, era macaco. Y era joven. Cuando uno es joven, cree que tiene el mundo a sus pies. Y yo aprendí en la cárcel, reflexioné qué es la democracia. Y entendí que la democracia es precisamente el respetar la voluntad mayoritaria que se expresa a través del comicio. Entonces, yo le diría, a nosotros nos tocó una etapa muy dura. Nosotros reformamos la Constitución del 49 de buena fe, discutiendo doctrinariamente, y por supuesto los peronistas somos fieles al planteamiento que hizo un compañero, un hombre nuestro, que está en la historia de la República, que es Sampaio. Y nosotros somos fieles a esta doctrina, a este pensamiento. Pero, ¿saben por qué yo quiero hacer esta reseña histórica? Claro, nosotros no sé si violamos o no, el tiempo lo dirá. Yo sostengo que no, que nosotros cumplimos con un precepto constitucional, pero admito que otros puedan tener razón para discrepar conmigo, porque por eso esta es precisamente la esencia de la democracia. Pero oh sorpresa, claro, los que nos dijeron a nosotros que nosotros modificamos mal la Constitución, no previeron lo que iba a suceder después.
porque después vino un golpe de Estado. Y yo lo sufrí en carne propia. Y no estoy sangrando por la herida. Pero yo traigo a colación lo siguiente. Es decir, ¿qué valor tiene el 30% del total o de los presentes frente a un bando militar que en nombre de la fuerza, que en nombre de las bayonetas y de los fusiles cambió el destino de la República? Y esto es lo que pregunto. Y lo notable es esto, no es reproche, simplemente es recordación. Claro, nosotros fuimos los eternos castigados. Nosotros fuimos los proscriptos de la historia, por lo menos de esta historia reciente. Fuimos presos. Y fíjense una cosa, compañeros, señores senadores, señor presidente. Muchos de nuestros queridos compañeros que fueron diputados, senadores, fueron acusados de infames traidores a la patria y encarcelados por largo tiempo. Pero además, no solamente se abrogó la Constitución del 49 por decreto, por un bando militar, un decreto. ¿Qué 2/3 de los presentes ni del tercio del total? El peso de las armas, la fuerza de las bestias. Pero ahí no termina la cosa. Nosotros estamos ahora debatiendo la necesidad de introducir una reforma a la Constitución Nacional. Y bueno, y una de las cosas en las que no nos ponemos de acuerdo, una de las cosas que algunos compañeros dicen, tenemos que buscar el consenso. Yo no creo que haya gente tan ingenua como para creer que vamos a consensuar. Es muy difícil, hay cosas que podemos consensuar, pero hay cosas que son realmente que hay que admitir, que hay un debate y que los debates terminan en un momento dado y que los debates se definen a través de la votación. Sería ideal que nos pusiéramos de acuerdo en todo, pero es difícil por algo, porque somos seres humanos, no somos insectos. Y yo creo que hemos avanzado mucho porque nos respetamos. Yo tengo estima por mis adversarios políticos. Yo quiero crear un clima de paz y de concordia en la República. No sé si es porque ya tengo sobre mis espaldas algunos años o porque las experiencias que me han tocado vivir me han enseñado a convivir. Pero fíjense una cosa, la convocatoria de 1957. ¿A quién le preguntan? ¿Los 2/3 de los 3 comandantes? ¿O quién? Porque la convocatoria se hizo, ¿o no? Y la constituyente se hizo, ¿o no? Y se hizo en Santa Fe, Rubeo. Como vos sostenés, la patria de las convenciones. Estos son hechos recordativos simplemente, para que nos ayuden a reflexionar y a pensar. Entonces, frente a estos acontecimientos de la historia reciente de nuestro país, no sé hasta dónde es trascendente que nos peleemos si son 2/3 de los que están o de todo. Pero acá hay una cosa, una realidad. Por otra parte, ahí no termina la historia. ¿Acá hubo proscripciones, sí o no? Nosotros fuimos proscriptos y sobrevivimos a las proscripciones. Sobrevivimos a las proscripciones porque tuvimos fe en la patria, creímos en nuestro pueblo y creímos en nuestras propias convicciones. El 57, nosotros podíamos votar como ciudadanos, pero no podíamos expresar nuestro pensamiento, porque estábamos proscriptos. ¿Sí o no? Estábamos proscriptos. En 1958 nosotros tuvimos que optar, porque estábamos proscriptos.
Y ahí no termina nuestra larga y penosa historia, que es parte de la historia de este país que nosotros integramos y al que queremos tanto. Y no estamos viniendo acá a decir que nosotros lo queremos más que los radicales, que el compañero Pocho de Corrientes, no. Simplemente lo queremos a nuestro país como lo quieren todos los argentinos, con distintos matices, de distintos enfoques. Y acá me parece bien, porque este es un cuerpo político. Acá ayer se nos dio con todo despiadadamente. Bueno. Hola, ¿me escuchás? Política, tenemos sustento histórico. Hola. Además, lo que está pasando. Habla el gallego, ¿me escuchás? Esto ya lo decía Perón en la década Hola. de 40. Y yo tengo que decirlo acá, porque es parte. Hola, ¿me escuchan? Es parte de la historia de. Escuchame, ¿me confirmás que 3:30? Cada día. Bueno, ya tenemos acá el personaje, gracias. Porque Perón decía que nuestra doctrina no es estática, es dinámica. Lo que hoy es bueno, decía Perón, mañana puede no ser bueno. Pero qué notable. Perón decía, vivimos en un mundo en permanente evolución. Y pareciera que es cierto, o no. Y Perón decía además una cosa. El mundo marcha hacia el regionalismo, continentalismo y universalismo. Y a mí me parece que yo ahí, en el Salón Contiguo, en el Salón Rosado, escuché a un personaje de la historia universal. Gorbachov habló de este tema. Entonces, Perón fue realmente un profeta. Entonces ahora cuando se nos aprieta a nosotros, y me parece lógico que el que discrepa exprese su discrepancia, que el que no está de acuerdo exprese su desacuerdo. No te copié, perdón. Que él crea conveniente. Que no te copié lo que me acabas de decir. Nosotros hemos escuchado duras críticas y me parece... Te reitero, no te alcancé a copiar lo que me señalabas. Pintar como que... 13:35. Bueno.